Sean A y B los vectores dados en el ejercicio anterior, hallar analíticamente las componentes cartesianas del vector A más B y del A menos B. El módulo del vector suma A más B es igual a la suma de los módulos de A y de B. Bueno, en este ejercicio hay que hacer exactamente lo mismo que en el ejercicio anterior, salvo que ahora necesitamos encontrar los vectores suma y resta analíticamente. Recordemos que la suma entre dos vectores es la suma de sus coordenadas, x e y. Por ejemplo, en el inciso A teníamos los vectores A igual a menos 3, 2 y el vector B es igual a menos 2, 5. Para hacer la suma de ese vector, que yo la llamé C, hay que sumar las coordenadas x de esos dos vectores y las coordenadas y de esos dos vectores, quedando que el vector C es igual al menos 3 menos 2, 2 más 5. Haciendo esta cuenta queda menos 5, 7. Entonces el vector suma entre esos dos vectores es el menos 5, 7. Y recordando el gráfico que había quedado, que el vector suma el C era este, podemos corroborar o chequear que sea el menos 5, 7. Y luego el vector resta es exactamente lo mismo, pero ahora en vez de sumar las coordenadas hay que restarlas. Entonces la resta entre A menos B es igual al menos 3 menos 2, quedando menos 1, y 2 menos 5, quedando menos 3. Y yo lo había graficado con gris, y fíjense que es el menos 1, menos 3. Acá lo que hice fue resolver la pregunta que hacía el enunciado. El enunciado preguntaba, ¿el módulo del vector suma, es decir, el módulo de C, es igual a la suma de los módulos de A y de B? Entonces yo lo que hice fue calcular el módulo de C y el módulo de A y B y ver si se cumplía esa suma. El módulo de C es el módulo de A más B. Yo había encontrado que el A más B era el menos 5, 7. Y el módulo de ese vector es la raíz de menos 5 al cuadrado más 7 al cuadrado. Eso es igual a la raíz de 74. Luego calculé el módulo del vector A y lo que hice fue hacer la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y eso me dio que el módulo del vector A es igual a la raíz cuadrada de 13. Y el módulo del vector B hice la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y eso me dio que era la raíz de 10. Entonces, una vez que encontré los tres módulos, comprobé que el módulo de C no es igual a la suma del módulo de A y del módulo de B. En el inciso B tenemos que buscar analíticamente la suma y la resta de los vectores. Teníamos una dificultad, que es que los vectores están en componentes polares. Entonces, habrá que pasarlos primero a coordenadas cartesianas, a componentes cartesianas, para poder hacer la suma y la resta. Recordemos que para pasar de coordenadas polares a coordenadas cartesianas hay que saber esto, que la coordenada x es igual al módulo del vector por el coseno del ángulo y la coordenada y es el módulo del vector por el seno del ángulo. Entonces, voy a buscar primero las coordenadas x del vector A y del vector B. Entonces la coordenada x del vector A es igual al módulo del vector A por el coseno del ángulo del vector A. Como yo la sé, porque es de dato, porque son las componentes polares, me queda que la componente x del vector A es igual a 2 por el coseno de 240 grados. Haciendo la cuenta me queda que la componente x del vector A es menos 1. Con la componente x del vector B hice exactamente lo mismo y me quedó que la componente x de b es igual a 3 por coseno de 135 y eso es igual a menos 2,12. Y para calcular las coordenadas y de los vectores a y b
usé la siguiente formulita, ¿no? Que y es igual al módulo del vector por el seno del ángulo. Reemplazando con los valores que me daba el inciso, me queda que la coordenada y del vector A es menos 1,73 y la coordenada y del vector B es 2,12. Entonces, ya teniendo las coordenadas X e Y de los dos vectores, puedo armar los vectores con componentes cartesianas. La suma de los vectores A y B me queda que es menos 2,73, 0, ya que sumé las componentes X, acá, y sumé las componentes Y, en esta parte de acá. El vector suma lo volví a llamar C. Y me quedó que es el menos 2,73, 0, y recordando el gráfico, el vector es este. Fíjense que la coordenada Y es 0, entonces no crece ni baja, digamos, el vector, sino que queda en el eje X. Y es el menos 2,73. Y por último, la resta de los vectores A y B, lo que hice fue restar las componentes X y restar las componentes Y, quedándome el vector 0,63 menos 4,24, que es este vector que está acá. Se puede comprobar que tiene esas coordenadas cartesianas. Bueno, en el inciso C tenemos directamente los vectores con componentes cartesianas, así que no hay que pasarlos. Y hice exactamente lo mismo que en los incisos anteriores. Para calcular la suma, es decir, para calcular el vector C, sumé las componentes X, las coordenadas X y las coordenadas Y, y me quedó que el vector suma entonces es el menos 7, 7. Y para la resta, resté las componentes X y las componentes Y de los vectores, quedándome que el vector D, que es el vector resta, es el 3 menos 3. Y viendo el gráfico que yo había hecho en el ejercicio anterior, se puede comprobar que el vector D, que era el vector resta, es el menos 3, el 3 menos 3. Y el vector C, que era el vector suma, también se ve que es el menos 7, 7.